Es la hora de la lección divina y qué bueno que nos acompañan como todos los días a las 3:30 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Hoy con buenas noticias hemos abierto el templo de Santa Gertrudis para que la gente pudiera celebrar la Eucaristía sacramentalmente. Hoy tuvimos la Eucaristía de 7 y de 12 y mucha gente ha estado con nosotros. Otros tantos han escuchado desde la plaza, desde el parque, la Eucaristía. Pero bueno, lo principal es que nos cuidemos. El cuidado es personal para que no volvamos a una segunda cuarentena. Sería lo peor que nos puede pasar. Estamos saliendo y sería traumático que volviéramos a la misma situación. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a tratar de cuidar a los demás y vamos a tratar de vivir esto con mucha responsabilidad. Bueno, vamos a empezar a escribir al WhatsApp de Magna, 312-279-0170, 312-279-0170, ese es el WhatsApp de Magna, para que nos empiecen a escribir su reflexión del Evangelio, de la palabra de Dios de este día. Escríbanos su reflexión, qué le dice usted la palabra, si usted ya vino a misa, si usted ya escuchó la predicación, de pronto qué suscita en su corazón esta palabra tan linda de hoy, tan esperanzadora y con unos gestos de Jesús tan profundos que cautivan a los que lo escuchan. 312-279-0170, que se nos llene el WhatsApp de Magna, escríbanos. Y estamos en vivo a través de Facebook, estamos en vivo y nos pueden buscar ahí en su aplicación como emisora Magna Estéreo Envigado. Búsquenos, emisora Magna Estéreo Envigado. Les voy a dar el texto de hoy, Lucas 4, 31-37. Lucas 4, 31-37. Ese es el número de Magna, 312-279-0170. Nos pueden seguir en Facebook y también vamos a buscar el texto, Lucas 4, 31-37. Primero pidámosle a el Dios de la vida su paz, que quite de nosotros todos los miedos. Señor, esta tarde nos ponemos en tus manos y nos ponemos ante tu presencia. Escucharemos a Albano y Robin. De modo que podamos estar tranquilos, que nuestra mente y nuestro corazón puedan descansar en ti. Y que esta palabra nos ilumine esta tarde. Lucas 4, 31, 37, vamos a leer el texto de hoy. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó diciendo: Calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundió por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acordémonos que Jesús está en Galilea, en Nazaret de Galilea, y hoy lo encontramos en un lugar cercano, Cafarnaúm, y estamos en el contexto del sábado. El sábado para los judíos es el día séptimo, el día del descanso, y entonces ellos imitan lo que nos trae el libro del Génesis cuando nos relata la creación. El último día, el séptimo día de la creación, Dios descansó, y así entonces nosotros podemos entender cómo la exigencia para los judíos de aplicar las leyes de este día
hay muchas leyes sobre el sábado, entre ellas no hacer trabajos, entre ellas dedicarlo a la familia, dedicarlo al culto, ir a la sinagoga. Y entonces estamos en ese contexto donde Jesús está en una sinagoga, y lo veíamos en el Evangelio de ayer, pero hay una cosa muy importante. Vemos que en esta sinagoga, donde nos relata el capítulo 4, versículo 33, había un hombre poseído. Ahora, tengamos en cuenta que los enfermos, que las personas que tenían limitaciones físicas o que eran pecadores públicos, no tenían permiso de entrar a la sinagoga, ¿sí? Porque eran mal vistos de alguna manera. Entonces no podían entrar a la sinagoga. Igual encontramos en otro pasaje del Evangelio que Jesús sana a una persona dentro de la sinagoga. ¿Cómo Jesús hacía esto si no podían entrar estas personas a este sitio? Probablemente el mismo Jesús, dicen algunos autores, que entraba a estas personas a la sinagoga para poder realizar el signo delante de ellos. Entonces, miremos que Jesús quería dar una enseñanza a través de la dignificación del hombre, a través de devolverle su dignidad al hombre. Nos pueden escribir al 312-279-0170. Y también les recuerdo que estamos en vivo a través de Facebook. Estamos en vivo a través de Facebook. Aquí, vamos a ver. Aquí nos están viendo Margarita Ospina. Un saludo para Margarita. Nelson Saldarriaga y otras personitas que se van uniendo. Hay varias. Lo que pasa es que no puedo ver dónde están todos. Pero aquí se van uniendo a la sintonía de la Lección Divina. Bueno, el signo que Jesús realiza o lo que Jesús hace tiene algo de escandaloso por el hecho de que Jesús no está cumpliendo con la ley del sábado. Pero aquí está la dignidad del hombre. Entonces, ¿qué es válido en sábado? Y es una pregunta que hace Jesús en alguno de los textos del Evangelio. ¿Qué es válido en sábado? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir? Y entonces aquí Jesús está dando un ejemplo con la experiencia y está sanando a un hombre poseído dentro de la sinagoga, que probablemente él entró porque si era una persona reconocida enferma públicamente o poseída públicamente, que era reconocida por los demás, seguramente no se le hubiera permitido el ingreso a la sinagoga. Tal vez Jesús lo entró. Pero miremos lo que dice el versículo 34. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Y aquí encontramos una fuerte división entre el mal y el bien. El mal se siente tensionado, por decirlo de alguna manera, por el bien. Por el bien. Miremos cómo el mal repele al bien. Y entonces aquí nos damos cuenta que Jesús se convierte en la imagen de Dios, del supremo bien, y se encuentra con la oscuridad, con aquello que representa el mal, un espíritu inmundo. Si nosotros leemos la carta a los hebreos, nos encontramos unas palabras muy particulares, como los demonios también tienen fe y tiemblan. Y pues sí, vea, creen en él, lo reconocen, claro, y les da miedo. Claro. Y mire, es que hay una cosa muy particular. Acordémonos de toda esa época de los 80s y los 90s en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo no sé si eso aún será muy común, como personas que eran sicarios y todo eso, iban a bendecir las balas, armas, los escapularios, las balas. Al santuario de María Auxiliadora. O hacen cosas como devocionales, orar, pedir a la Virgen, tener un escapulario para tener puntería o para que sus malos negocios les salga bien. Entonces miremos que el mal también tiene una noción de lo divino, de Dios, ¿cierto? Hay gente muy buena y hay gente tan buena que ve bondadoso a los demás. Y puede que los otros sean bondadosos, o puede que hablemos en primera persona, puede que yo me sienta y me crea bondadoso, pero también tengo que reconocer que hay veces uno es como maldadosito, o tiene sus cosas que tienen mala intención. Y que uno sabe
cuando tiene mala intención, uno sabe cuando se está equivocando. Lo que pasa es que no le hace caso a ese Dios que uno siempre lleva con uno, sino que sigue adelante. Pero uno sabe cuando se está equivocando. Entonces, miremos que este episodio que nos presenta el Evangelio es todo un cuadro en donde se manifiesta como la maldad que sabe identificar el bien, pero a veces no pasa lo del Evangelio, que inmediatamente como que el mal retrocede o el mal empieza a defenderse. ¿Qué quieres con nosotros? A veces nosotros tenemos la capacidad humanamente de dividir el corazón y dejar que el mal conviva con el bien. Por eso es importante que nosotros tengamos un encuentro con Dios, de modo que Él nos ocupe todo eso a nosotros, todo nuestro ser. Pero hay veces que dejamos al mal convivir, cohabitar con el bien en nuestro interior. Y empiezan a llegar las preguntas y los comentarios a través del 312-279-0170 y también a través del chat del Facebook para los que nos están viendo en vivo. Daniela, una fiel oyente, nos dice: el Evangelio vuelve a recordarnos la admiración de las gentes de Cafarnaún ante el milagro que han contemplado. Jesús está comenzando su ministerio público. El Evangelio de hoy incide en un aspecto fundamental de Jesús, su bondad. El milagro, expulsar un demonio, no debe llevarnos a la discusión de cuál podría ser la enfermedad, posesión de aquel hombre. Lo que nos importa es ver que Jesús, además de hablar del reino, siempre tiene gestos de cercanía y misericordia con aquellos que sufren el mal en sus vidas. Una vez más, la sanación de este hombre enfermo significa liberación, devolver la libertad a quien padece una limitación que le impide vivir como desearía. Y ahí está Jesús para volver a poner las cosas en su sitio. Aquí comienza la batalla de Jesús contra el mal. Morelia también está con nosotros, dice: Dios me los cuide, aquí escuchándolos y aprendiendo de ustedes. Un abrazo desde la distancia. Carlos Lopera, que siempre mantiene mucha curiosidad, pregunta... Que no me vaya a corchar. Me pregunto entonces, ¿por qué será eso de que le pasan cosas malas a la gente buena, como el libro? Sí. Y Dora González, en el poblado La Frontera, nos dice: me llama la atención, sé que eres el santo de Dios, ya el Padre lo está explicando. Otra parte que me llama la atención: Jesús reprendió a aquel demonio, cállate y deja a ese hombre. Jesús sana a ese hombre y también nos sana a nosotros. A través del Facebook saludamos a Geraldine Gómez Taborda, Margarita Ospina, Gloria Anaya, María Cristina, Claudia Fuentes Morales, que nos dice: Dios quiere que nos demos por completo a su fe, a su palabra, nos quiere íntegros, que reconozcamos su autoridad, pero que seamos dignos, que escuchemos su voz, que no nos perdamos en cosas banales que no son de Él. Dios nos quiere en plenitud, alegría, en vida eterna. Dios nos ama. También está Yoli Velázquez del Río, sintonizada con nosotros. Y Padre, ¿sabe a mí cuál me llamó la atención? Ahorita, antes de que usted viniera, yo me puse a leer cuál era el Evangelio para actualizar las redes y todo, y me llamó la atención que hasta lloré. La pregunta: ¿qué tiene su palabra? Y me llegó tan profundo al corazón. ¿Qué tiene? Tiene amor, tiene alegría, tiene reflexión. Cuando uno se está equivocando, tiene exhortación, tiene todo. Cada día y cada segundo tiene algo para nosotros. Claro, mira que esa es la pregunta. No es una pregunta que nosotros preparemos. Es una pregunta que surge al ver lo que Él hace, ¿cierto? Por eso debemos de pensar que lo que nos hace falta es experimentar a Dios, para nosotros asombrarnos. ¿Qué tiene Él? ¿Qué tiene su palabra? ¿Por qué quiero ser cristiano? ¿O yo por qué quiero serle fiel a Dios? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Él? Tiene que tener algo particular, algo que transforma la vida. Eso es muy importante, esa pregunta. Y Carlos Lopera nos hace una pregunta existencial miedosa y una pregunta filosófica. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Aparte de que hay un libro por ahí, no sé de quién, también eso lo pregunta
la palabra de Dios. Antes de que ese libro existiera y de que muchos existieran tratando de responder esa pregunta, existe el libro de Job. El libro es de Iván Gutiérrez Rodríguez. Bueno, el libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo creo que Iván Gutiérrez habla también ahí de Job. A Job le pasa lo mismo. Job es el típico ser humano que dice, ¿por qué si yo soy bueno me pasan cosas malas? Y todo el libro de Job, que es larguito, yo creo que son más de 30 capítulos. Como 37. Sí, es larguito. Job en 37 capítulos no sabe decir por qué le pasan cosas malas a él que es bueno. Y esa respuesta no la tenemos nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema detrás de la pregunta de Job? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Job tiene una concepción equivocada de Dios. Él piensa que porque es bueno, la vida se tiene que portar bien con él. No, la vida es en sí misma la vida. Y en la vida la gente se muere y eso nos ocasiona dolor. Y en la vida nos enfermamos y eso nos ocasiona dolor. En la vida perdemos años, perdemos lucidez, perdemos la memoria, perdemos el cabello. Y eso a nosotros nos angustia. Esa es la vida. Entonces, la concepción que tiene Job de Dios es una concepción equivocada. Es la concepción del Dios que retribuye. Es decir, me voy a portar bien para que Dios me premie. No, entonces estamos haciendo un negocio. Y no solo Job, sino la esposa de Job, que también Claro. se enojó con él, los amigos que pensaban que él era muy pecador y que Claro. por eso le pasaban muchas cosas. A mí hay una parte de ese libro de Job que me parece muy tremenda y es cuando Job como que se cansó de sufrir tanto y le hizo unas preguntas a Dios y Dios le dijo como que se sentara, que se amarrara la correa, que él le iba a responder y le respondió tremendas cosas. Claro, mira lo que le responde. Yo creo que es Jean-Louis K. que dice, creo que es él, y si no, José Luis Sicre, dice que la respuesta de Dios a Job es como una clasecita de ciencias naturales. ¿Cierto? O sea, como él sufriendo, mírame pues mi sufrimiento, yo no he hecho nada malo. Y la respuesta de Dios es mira las estrellas, y le muestra como la creación. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo separé el mar del cielo? Eso. O sea, como si Job pudiera superar la sabiduría de Dios. Lo reta digamos que lo reta desde esa manera. Son como 2 páginas donde Dios le responde, pero de una manera que como se dice en el argot popular, lo dejó callado. Claro, y entonces ahí nosotros debemos comprender que tenemos una concepción errada de Dios. O sea, Dios no es alguien que yo manejo a mi modo, o que yo le haga una promesa y Él me tiene que cumplir. No, Dios me da por pura gratuidad. Dios me da por puro amor. Dios no me da porque yo se lo exijo. Él se conmueve al ver lo que nosotros necesitamos. Es la reflexión de San Agustín. Dios nos quiere ensanchar el corazón para nosotros poder recibir. Pero Él necesita que nosotros le oremos. No, nosotros somos los que nos beneficiamos de la oración. Sí, entonces yo creo que es muy importante ese punto. A Carlos Lopera, gracias por escribirnos. Por aquí también está otra de las fieles oyentes, que es Kelimar Vargas Restrepo. Esta palabra nos invita a dejarnos tocar por nuestro Señor, dejar que Él saque toda debilidad, opresión, tristeza, angustia, todo aquello que no nos deja avanzar, que daña el corazón, y darle a Él toda autoridad de darnos libertad, de ser amados. Esa autoridad verdadera de Jesús sana nuestro ser. Feliz y bendecida tarde. También por acá nos dice Yadis Andrea Darbe Bustamante. Tengo una pregunta. Existe el mal, está claro, los espíritus malos, pero ¿qué tanto se debe darles trascendencia? Padre, es que si a veces cuestionamos las cosas de Dios, ahora imagínese en la de los hombres. No creo en eso, debería creer. No creen las cosas de los espíritus y eso es lo que entiendo. En el mal. Sí. Yo creo que también nosotros tenemos que como apuntarle a aquello que nos hace bien, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy lleno de miedo o vivo pensando en eso, por ejemplo, Padre, yo voy a tal lugar
que hacen liberaciones y yo tengo un espíritu, digámoslo, de mentira, entonces yo por eso he sido tan mentiroso y por eso se me han dañado mis relaciones y por eso ningún trabajo me dura. Yo tengo un espíritu y yo mientras iba a ese grupo que me hacían esas liberaciones, a mí me iba bien, pero el grupo se acabó, padre, y yo no sé, ya volví a la misma vida. Entonces estamos responsabilizando de una actitud nuestra a algo sobrenatural o a algo que no tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque es más difícil asumir la responsabilidad personal, luchar contra eso, entrar en un proceso de conversión, tratar de buscar ayuda. Sí, o sea, el mal existe. Con toda seguridad, el maligno obra. Pero nosotros debemos también discernir para no responsabilizar a algo externo de nuestras debilidades o de las cosas humanas que tenemos. No, todos tenemos debilidades, todos tenemos pecados, pero no podemos responsabilizar al mal de eso. Tenemos que aprender a dominarnos. Les he dicho mucho estos días. Edith Stein decía, Señor, líbrame del mal, pero sobre todo, líbrame de mí misma. O sea, es uno también, es la voluntad, es la actitud, es la forma de comportarnos. Usted hablando ahí de echarle la culpa, mire que al principio en el libro del Génesis, cuando Dios le preguntó a Adán no dijo, sí, fue mi culpa, sino que le echó la culpa a la mujer, y después cuando le preguntó a la mujer no dijo, sí, fue mi culpa, no, le echó la culpa a la serpiente. Siempre tratamos como de evadir la responsabilidad. Y mira que yo creo que el mal es ahí, el mal no está en las acciones humanas muchas veces, en parte sí. El mal es en lo que nosotros hacemos para esconder eso que hicimos, o para excusarlo, o para sostenerlo. A veces sostenemos las cosas hasta que no dan más. Entonces yo creo que aquí esto es fundamental. Nosotros entender que el mal viene de nuestro corazón y que no podemos acusar a nadie, ni a entes externos, de lo que nosotros hacemos. Carlos Lopera dice, gracias padre, a usted y a Milena, me aclara muchas dudas su respuesta, bendiciones. Geraldine Gómez Taborda, para todos Jesús enseña con autoridad en la sinagoga y desencadena la reacción violenta de un hombre que según el texto está influenciado por un mal espíritu. Esa situación muestra una humanidad desorientada, cuya dignidad está siendo maltratada por el sistema social y por un sistema religioso que le impide el encuentro real con Dios. Jesús libera a este hombre planteándole una nueva manera de relacionarse con Dios y con la sociedad. En síntesis, Jesús enseña con amor, tal como dijo nuestra Madre María, hagan lo que Él les diga. Claudia Fuentes vuelve y nos escribe, gracias por estar y brindarme entendimiento de la palabra, me hace crecer como persona en espiritualidad. Margarita Ospina, el mal existe y es mucho, nos supera. Aurentina Muñoz, a mí me parece que si uno le da tanta trascendencia a esas situaciones, uno atrae las cosas. Lo más importante es tener la fe puesta en Dios y no soltarnos de su mano. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo, dándonos su reflexión. Hora de sacar el cuaderno de la lección, hora de escribir. A veces subsisten todavía muchos males dentro de nosotros, pensando que no en la forma negativa somos buenos. Pero yo conozco muchas personas que dicen, padre, y yo conozco y sé que esas personas son buenas, pero me dicen, padre, yo quisiera ser más bueno. O a veces yo escucho una persona que va y se confiesa, y yo digo, qué pena, esta señora me debería confesar es a mí, o esta persona, ¿cierto? Porque hay gente muy buena, realmente hay gente muy buena. Qué bueno que todos empezáramos a desear bien, el bien, la santidad, empezáramos a desear estar en paz con nosotros mismos, o sea, a ir sacando esos pequeños males que tenemos. Entonces, qué rico que lo hagamos, que ese sea un compromiso. Hay pequeños males, miren que el catecismo es muy sabio porque dice, el pecado venial, los pecados leves, nos preparan para el pecado mortal. Qué bueno nosotros sacar esas pequeñas cosas de la vida para no terminar en grandes conflictos. Empecemos, ¿cuál es nuestro compromiso? Que vamos a ir eliminando con despacio.
y hagámoslo con sinceridad de corazón. A todos les envío un abrazo y mañana, miércoles, nos encontramos a las 3:30 de la tarde aquí en los 97.6. Dios les bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30.